Es muy importante conocer los ejes articuladores del Plan de Estudio 2022, ya que forman parte del planteamiento curricular de la educación preescolar, primaria y secundaria. En este planteamiento curricular se estructura a partir de 7 ejes articuladores. Son 7 estos ejes que refieren a temáticas de relevancia social que pueden abordarse en más de un campo formativo y con los contenidos específicos de cada fase, grado, nivel y modalidad educativa. Es muy importante reconocer esta parte, maestros. Los ejes articuladores conectan los contenidos de diferentes disciplinas dentro de un campo de formación y al mismo tiempo conectan las acciones de enseñanza y de aprendizaje con la realidad de los estudiantes en su vida cotidiana. Por ello, los ejes articuladores son puntos de encuentro entre la didáctica del profesor y la profesora con el saber de la vida cotidiana de las y los estudiantes, lo que requiere que se pongan en juego diferentes situaciones de enseñanza que relacionen sus intereses con el contenido eje articulador para que puedan otorgarle un significado personal y verdaderamente significativo. Por ello, el principio pedagógico en el que se basan los ejes articuladores es en la elaboración de proyectos dirigidos al desarrollo de la ciencia, el arte y las humanidades, así como aquellos que tienen como finalidad la justicia social y la solidaridad con el medio ambiente. Estos 7 ejes cruzan el currículo de la educación preescolar, primaria y secundaria. Esto implica que los campos formativos de la educación preescolar, primaria y secundaria incorporarán en sus enfoques y en sus contenidos uno o más de estos ejes, de acuerdo con la fase que cursen las niñas, niños y adolescentes con apego a la realidad que viven. La pertinencia de trabajar uno u otro eje articulador en conjunción con los contenidos lo decide usted como maestro, de acuerdo con sus saberes, de acuerdo con sus experiencias pedagógicas, sociales, culturales y comunitarias, de modo que lo establecido en el currículo sea la base para el magisterio y el estudiantado. Existe una correspondencia entre el proceso de enseñanza y el aprendizaje y los libros de texto, de modo que reflejan la incorporación de los 7 ejes articuladores en la formación de las niñas, niños y adolescentes. ¿Cuáles son estos 7 ejes articuladores? Son inclusión, pensamiento crítico, interculturalidad crítica, igualdad de género, vida saludable, apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, artes y experiencias estéticas. Estos son los 7 ejes articuladores. Veamos a detalle cada uno de ellos. Recuerde que estos apuntes, si usted desea descargarlos en formato PDF, puede convertirse en colaborador y en la pestaña de comunidad podrá descargarlos. En la parte inferior, aquí en el video, hay un botón que dice unirse y ahí, si usted elige el primer nivel, podrá descargarlos en PDF. Ya a partir del segundo nivel en adelante, los podrá descargar en PowerPoint en un formato editable. Veamos el primer eje, el eje de inclusión. Establecer este eje articulador de carácter decolonial sugiere desarrollar procesos formativos y relaciones pedagógicas que permitan comprender durante la educación preescolar, primaria y secundaria la lógica colonial que opera en nuestra experiencia humana cotidiana. Pero, ¿cuál es esa lógica colonial? Hay ciertos dominios de lógica colonial y estos dominios de la lógica colonial son el dominio político, el control de las autoridades, el dominio económico, la apropiación de la tierra y la explotación humana, el dominio social, representado por el control de género, la clase social, la sexualidad y la condición étnica, el dominio epistémico, control de conocimiento y las subjetividades. Entonces, en este eje de inclusión, lo que se busca es desarrollar procesos formativos y relaciones pedagógicas que permitan comprender esta lógica colonial que opera en nuestra experiencia humana cotidiana.
Este eje de inclusión asume la diversidad como condición y punto de partida de los procesos de enseñanza y de aprendizaje, en la que la implementación de las estrategias de habilidades y conocimientos por parte de la o el docente le permita adaptar los contenidos a esa diversidad sin etiquetar y sin categorizar. Garantiza el derecho efectivo a la educación de las niñas, niños y adolescentes en igualdad de oportunidades, dando especial énfasis a la atención a la diversidad. Un elemento central de la inclusión desde una perspectiva decolonial es que la educación preescolar, primaria y secundaria forme ciudadanos que aprendan que la naturaleza es exterior a la sociedad, lo que requiere que construyan relaciones sociales en el marco de la naturaleza, así como relaciones ambientales en las que están incorporados los seres humanos. Decolonizar el conocimiento del currículo debe hacerse a nivel epistemológico, teórico, analítico y metodológico, que derive de un pensamiento crítico aprendido desde la educación preescolar y en un sentido más profundo que favorezca la inclusión de las diferencias. El segundo eje articulador, el pensamiento crítico, este eje articulador de pensamiento crítico, en donde lo crítico se entiende como la recuperación del otro desde la diversidad, es fundamental para la formación de una ciudadanía con valores democráticos y justicia social. Una primera tarea del pensamiento crítico es propiciar en las y los estudiantes de educación preescolar, primaria y secundaria un desarrollo gradual de capacidades que implica un proceso a partir del cual establecen relaciones entre conceptos, ideas, saberes y conocimientos que tienen como condición la construcción de relaciones en los que predomina el diálogo. Asimismo, envuelve el aprendizaje de un conjunto de conocimientos, saberes y experiencias para que las y los estudiantes desarrollen su propio juicio, así como autonomía para pensar por sí mismas y mismos de manera razonada y argumentada, con el fin de que se acerquen a la realidad desde diferentes perspectivas, la interroguen y en su caso puedan contribuir a transformarla. El pensamiento crítico es la capacidad que desarrollan las niñas, niños y adolescentes para interrogar al mundo y oponerse a la injusticia, a la desigualdad, al racismo, el machismo, la homofobia y todas aquellas formas que excluyen e invisibilizan a las personas y que pasan inadvertidas por considerarse normales, pero que en realidad son construcciones históricas que se generaron a partir de diversas formas de explotación, control de trabajo y relaciones de género. El desarrollo gradual del pensamiento crítico se puede expresar a través de la construcción de un pensamiento propio que permita justificar, fundamentar y emitir juicios sobre un tema escolar o un aspecto de la realidad, así como del empleo de lenguajes, considerando contextos y situaciones específicas. Este eje articulador parte de que las culturas son matrices dinámicas y complejas de producción de imaginación, creencia, comprensión, interpretación y acción que las personas y los grupos construyen e interiorizan para dar sentido y razón a su vida, a su comunidad, a los contextos geográficos y sociales en que habitan. Las culturas generan tipos específicos de subjetividad, formas originales del ser humano que a su vez producen, crean y recrean esas mismas culturas. El eje articulador de la interculturalidad crítica reconoce que las relaciones de género, etnia, clase, sexo, territorio, cultura, lengua y capacidad que se presentan en los espacios escolares se expresan en relaciones de poder que se entrelazan y determinan de manera desigual y asimétrica. Con este eje articulador se abre la posibilidad para que las maestras y los maestros, en tanto profesionales de la enseñanza, construyan con sus estudiantes diversos vínculos con la realidad, en cuya interacción se puedan construir otras formas de relación con el mundo, considerando de manera efectiva la interacción simétrica con diversas culturas, saberes y lenguas.
por lo que este eje de interculturalidad crítica permite a las niñas, a los niños, adolescentes y jóvenes desarrollar subjetividades sensibles y capaces de indignarse ante la violación de los derechos de las personas, establecer un diálogo de saberes para escuchar a las culturas y pueblos hasta ahora invisibilizados o discriminados del currículo oficial, desarrollar una ética de diálogo cimentada en valores, construir proyectos de servicio o intercambio solidario entre la escuela y la comunidad territorio, formarse como ciudadanos de una democracia intercultural que articule tanto las formas occidentales como las indígenas de participación, aprender a realizar interacciones cognitivas, simbólicas y prácticas con personas con diferentes conocimientos para construir un diálogo de saberes, aprender a desarrollar un diálogo con la naturaleza que derive en la construcción de una ética y normas de cuidado de sí mismo y del medio ambiente. En el eje articulador igualdad de género, este eje busca la transformación de principios filosóficos, culturales, étnicos y sociales con la finalidad de romper modelos y patrones de desigualdad, violencia y discriminación. Por lo que la escuela, junto con la estructura familiar, es el espacio más significativo de socialización que tienden a invisibilizar prácticas y violencias hacia las mujeres desde la educación preescolar a la educación superior. El aula es el lugar en donde se legitiman, asumen y reproducen las reglas sobre las identidades, los cuerpos y las capacidades. Sobre todo, es el espacio en donde se perpetúa la organización social que existe fuera de la escuela. Por ello es necesario promover actividades que introduzcan la cultura femenina en la dinámica escolar, se legitiman los saberes de las niñas y adolescentes y se rompa la dictomía entre lo masculino y lo femenino. El trabajo con el eje de igualdad de género fomenta que las niñas, niños, adolescentes y jóvenes puedan impulsar actividades escolares y académicas que promuevan la igualdad entre mujeres y hombres, los derechos y la prevención de la violencia. Considerar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, la perspectiva de género, como criterio para analizar situaciones y problemáticas de la comunidad, así como en la elaboración de prácticas y proyectos. Analizar críticamente los saberes y las prácticas escolares que promueven la discriminación y la violencia contra las mujeres. Promover la generación de saberes docentes enfocados a construir espacios de convivencia respetuosa y libres de violencia por razones de género. Fomentar la participación activa y el liderazgo de las niñas adolescentes en todas las áreas del conocimiento. Cuestionar las bases patriarcales del conocimiento instrumental moderno y dar lugar a los conocimientos y experiencias de las mujeres como fuente de saber. Replantear los contenidos de las ciencias, las artes y las humanidades en las que prevalecen paradigmas de verdad y universalización de que desconoce la diversidad y los efectos negativos de la desigualdad y la discriminación. Usar un lenguaje incluyente en el tratamiento de las diversas disciplinas de los campos formativos. Por su parte, el eje articulador de vida saludable. Establecer un eje articulador de vida saludable supone una formación progresiva que permita a las y los estudiantes comprender el entramado de relaciones entre el medio ambiente, la dinámica social, la dinámica económica y cultural de las comunidades urbanas y rurales, el impacto de las acciones que se desprenden de dichas relaciones y las consecuencias en su salud como en las y los demás. Coadyuva al aprendizaje de formas saludables de cuidado del cuerpo, propiciando formas de relación simbiótica entre la vida comunitaria del ser humano y el entorno natural en el que habita. Propicia la conciencia y acciones a tomar por las niñas, niños y adolescentes respecto a su salud mental y la de los demás, la cual se relaciona con los factores biológicos, psicológicos, culturales y sociales
que se conectan en el momento del desarrollo físico, afectivo, mental, lingüístico y sexual de estos. En este eje articulador de vida saludable se busca una educación que oriente a las niñas, los niños y los adolescentes a responsabilizarse de su autorrealización personal y por los otros, por las otras, que los faculte para tratar éticamente al resto de los miembros de la comunidad, para solidarizarse y responsabilizarse con sus carencias y necesidades, y buscar en su seno la realización como sujeto social, político, económico, cultural, es lo que permitirá fomentar y profundizar prácticas y pensamientos orientados a la vida saludable en comunidad. Por su parte, el eje de apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura implica que la escuela sea una comunidad formadora e inspiradora de lectores y escritores que se acerquen a los textos para comprender el mundo cotidiano. Construye puentes curriculares cuyos contenidos guardan relación entre lo que se enseña y aprende en la escuela con la forma en que se vive fuera de ella, en comunidad. La propuesta didáctica parte de la experiencia de las maestras y los maestros y se vincula de la escuela a la sociedad a través de proyectos de servicio a la comunidad. En este eje de apropiación de las culturas a través de la lectura y la escritura, se promoverá la formación de lectores y la promoción de la lectura a través de un acercamiento a la realidad a través de la comprensión de distintos tipos de texto, el desarrollo de capacidades de reflexión y espíritu crítico, un proceso de interacción entre el texto y el lector, un enfoque comunicativo a través del texto literario, el desarrollo de la identidad y las emociones, la necesidad de promover el goce de distintos tipos de lectura y formar estudiantes sensibles y autónomos. Finalmente, el eje articulador de artes y experiencias estéticas. Este eje articulador busca recuperar el valor formativo de las experiencias estéticas y artísticas que se producen en las y los estudiantes en la relación con las manifestaciones culturales, las producciones del arte y la naturaleza. Valora la exploración sensible del mundo al reconocer y recuperar el valor formativo de las experiencias estéticas y artísticas que se producen en las y los estudiantes en relación con las manifestaciones culturales, las producciones del arte y la naturaleza. Acerca a las y los estudiantes desde temprana edad al goce y la producción de la música, la danza, el juego, la pintura, los artefactos artísticos y la belleza natural. Tiene la virtud de ampliar su espectro reflexivo y emocional, cultivar el ejercicio de la creatividad, la cual tiene incidencia en todos los campos formativos. Muy importante reconocer esto, maestros. El arte no constituye un decorado estético, sino el laboratorio de la recreación del humanismo, como un mundo sensible común, como un modo de conocer, de producir, de distribuir y de inscribir. Para que cobre sentido la propuesta curricular, el eje de artes y experiencias estéticas debe favorecer el clima de respeto y cooperación, la expresión de las ideas, los sentimientos y los juicios sin temor a represalias o exclusiones. Debe crear un ambiente estético en las escuelas a partir de las manifestaciones culturales propias de la comunidad, en cuya producción todos y todas pueden participar. Aprovechar los materiales y los recursos de las artes para promover experiencias estéticas dentro de todos los campos formativos a partir de los momentos de exploración, creatividad y apreciación. De igual manera, fomentar momentos de producción colectiva e individual, de apreciación de las producciones en todos los campos formativos, generar momentos para compartir experiencias, procesos, procesar los sentimientos y reflexión individualmente y en colectivo, apreciar los detalles, los ritmos, el equilibrio, los contrastes, las distintas relaciones entre los elementos, favorecer que las y los estudiantes tengan momentos de encuentro gozosos, lúdicos y sorprendentes con todos los contenidos escolares.
Utilizar los recursos materiales de diversas manifestaciones artísticas para explorar, representar y mostrar los contenidos de los campos formativos. Indagar sobre las posibilidades de encontrar rutas alternas para llegar a resultados similares y sobre la posibilidad de que resultados diversos tengan validez. Enriquecer las visiones y experiencias de las y los estudiantes con la sabiduría ancestral, el patrimonio y la grandeza cultural de México. Ampliar la percepción, el juicio crítico, a partir de ponerlos en contacto con las producciones de la ciencia y las humanidades y con las manifestaciones culturales y artísticas. Esto son los 7 ejes articuladores y estos elementos es una especie de resumen o los elementos que yo consideré dentro de mis apuntes, los cuales están disponibles para colaboradores. Les voy a dejar en la descripción de este video y en el primer comentario el documento oficial donde pueden ustedes leer, organizar y sintetizar la información. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final de este video. Soy el profesor Santos Rivera. Los leo en los comentarios.